¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí en Contrapunto. Su programa, pues bueno, que trato de que sea, por lo menos, si no el favorito, el más interesante para usted. Hoy tengo un invitado de lujo, alguien a quien pues yo valoro mucho toda la trayectoria que ha tenido durante, pues obviamente muchos años en temas de aeronáutica civil, perdone usted. Y pues bueno, vamos a platicar con él. Él es Eduardo Alfaro de la Torre, un gran amigo, además esposo de una gran amiga. ¿Cómo estás, Eduardo? Jonathan, un privilegio como siempre El saludarte. privilegio es mío. Gracias. Digo, a veces la gente cuando llega a un aeropuerto no sabe qué hay detrás de él, toda la historia que lo conlleva. Eh, a ti te tocó en una ocasión, por ahí del 82, si no me equivoco, ver la remodelación del aeropuerto de Cancún, cuando ya estaba donde está ahora, porque inicialmente el aeropuerto de Cancún pues, estaba en lo que era la avenida Cabá, donde hay un monumento ahí precisamente a lo que simboliza la entonces torre del aeropuerto, ¿no? Es correcto, tienes una estupenda memoria y te felicito. Gracias. Eh, sí, efectivamente, en aquella época se denominaba el nuevo aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo. Cancún, Quintana Roo estaba viviendo pues el principio de la efervescencia, si se me permite el parangón, estaba en dolores de parto porque todo estaba complicado, el puente todavía no se cambiaba a concreto, el canal Sigfrido acababa de ser dragado, etcétera, etcétera, y con motivo de la primera cumbre económica mundial, en aquella época denominada Cumbre Norte-Sur, pues se colocó a Cancún en los ojos del mundo por primera vez con la visita de, primero, de los cancilleres de los países participantes en el mes de agosto y luego en octubre de todos los dignatarios, con toda la magia y la anecdótica que esto generó. En aquella época, el líder, coordinador del proyecto, era un personaje al que tú le has manifestado afecto y respeto, el ingeniero Sigfrido Paz Paredes, en paz descanse. En paz Él era descanse. mi jefe. Yo tenía la responsabilidad de toda la operación aeronáutica. Él era el subdirector o subsecretario de planeación de la Secretaría de Turismo, ¿no? A nivel nacional. Eso fue después. En Eso. esa época él era subdirector de Administración, Planeación y Operación Aeroportuaria para Ah, ok. Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Cuando él deja Aeropuertos y Servicios Auxiliares, se incorpora a la Secretaría de Turismo. Ok. Porque todo además traía un bagaje enorme dentro de la operatividad y un conocimiento, pues, que Claro. sin duda tú lo conoces ¿Cómo no? Sí, por mucho supuesto. mejor que tu servidor. Con ese motivo se remodela por primera vez el aeropuerto. Se amplía, se genera una plataforma para aviación general específicamente, que luego fue concesionada. Y pues el aeropuerto empieza a funcionar, se le echa un tercer piso y pues el comedor, un restaurante concesionado, tenía el mirador que daba hacia la plataforma primaria que pues constaba de 9 posiciones de atraque y un salón oficial. Y así llevamos a cabo la Junta Cumbre Norte-Sur y se entrega un plan maestro de desarrollo para el aeropuerto. Desde ahí regresamos a México y se me nombra superintendente de operaciones aéreas del país. Entonces ya tenía yo que ver con todos los aeropuertos del país. Pasan los años, tengo el gusto de participar en una remodelación auspiciada por México en Panamá para remodelar el aeropuerto Omar Torrijos y operativamente mi responsabilidad era generar las áreas operativas y la parte oscura, como bien mencionas, del aeropuerto, lo que casi nadie sabe, la parte poco romántica de la aviación, que es los servicios, ¿no? El acondicionamiento de las aeronaves, sube, baja maletas, mete carga, saca carga, lávalos, limpia baños, cambia aceites, lo que tú quieras, ¿no? Es la parte no romántica, pero es parte de la magia de la aeronáutica. Sí, cómo no. Prácticamente eso es a lo que me he dedicado. Digo, los temas de aviación son
tan sui generis, porque, digo, leyendo un poco sobre la historia de lo que simbolizaba anteriormente subirse a un avión, antes para la gente que tenía el poder adquisitivo de pagar un boleto de avión y trasladarse, era prácticamente como ir a una noche de gala, ¿no? Es correcto. Se vestían como para ir a un evento especial. Tienes toda la La razón. gente no subía como ahora sube cualquiera con pantuflas o con jeans No, o con no. playera. Antes era Glamour. un glamour. Fíjate que hay detalles y las estructuras han cambiado. Imagínate que, por ejemplo, en aquella época las líneas aéreas tenían sus agentes de equipaje denominados Skycaps y traían su uniforme y su gorra, ¿Cómo no? etcétera, etcétera, y parecían bellboys de hoteles, ¿no? Cuando tú llegabas al mostrador, el señor agente de servicios al pasajero recibía tu documentación y simultáneamente te entregaba los menús para que tú escogieras la alimentación apropiada al vuelo, la carta de vinos, y después te conducían en forma personalizada hacia el área de espera para abordar. O sea, era parte de un romance. Sí, como ¿no? un ritual. Totalmente. Y los aeropuertos funcionaban en forma paralela. El aeropuerto de la Ciudad de México empezó a generar, evolucionando en ese mecanismo, los salones, lo que hoy reconocemos como los salones Premier y VIP. Pero en aquella época, déjame decirte que efectivamente eran Premier. Tenías líneas aéreas, por ejemplo, como Pan American, que tenía su propia vajilla. Y la vajilla con el logotipo de la aerolínea, y las copas y los cubiertos con el logotipo de la aerolínea. Fue una época muy romántica. La aviación sigue siendo romántica. Lo traemos en nuestra genética. Sí, claro. Desde que nacemos, lo primero que hacemos es mirar para arriba y soñamos con volar. Entonces, ha evolucionado, se ha sintetizado, pero no deja de ser romántica, ni mucho menos. Sí, bueno, hasta podemos decirle se ha popularizado, ¿no? ¿Democratizado es la palabra de moda? Podría ser. Sí, claro, todos tienen acceso de alguna De hecho, forma. una de las evoluciones, lo que nos trajo acá, fue precisamente ese cisma de la evolución aeronáutica cuando nacen las líneas charteras en nuestra república. Nacieron Taesas y Aviax Airways. Alegro. Yo traje a Alegro con los socios de Alegro. Llegamos a Cancún buscando la oportunidad de accesarnos con operadores de la costa este de los Estados Unidos. Los tour operadores mexicanos llegaron a colapsarse. Teníamos más oferta de asientos que demanda. Todavía no existía un verdadero peso específico en el turismo nacional. Entonces, los tour operadores empezaron a generar una especie de guerras de tarifas, ¿no? O sea, yo te fleto tu avión, pero te voy a pagar a tanto la hora y tómalo o déjalo, etc. Claro. Y generaron muchas crisis. El reto de volar a Cancún era que pues, aquella remodelación que se hizo para el norte-sur ya estaba saturada, estaba colapsada. Claro. Y todo el mundo se quejaba que si la infraestructura del aeropuerto no iba de acuerdo con el nuevo flujo de pasajeros, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente el charter estaba considerado como avión de segunda o de tercera. Bueno, llegamos con líneas aéreas. Que hoy todavía se vende como de primera. ¿Sabes qué pasa, Jonathan? Respetuosamente, es que la aviación ha mutado. Bueno, creo que las únicas líneas charteras ahorita es Magni Charter. No. Y Magni Charter son charters, ¿no? No. Ya no son charters. Ya es regular. Ya se considera regular. Es correcto. Pero realmente son charters. Hay una mutación que denomina charter de itinerario. O sea, le dieron una coyuntura y entonces tú como charter generas y tienes derecho a buscar slots, etcétera, 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 porque tienes ya una programación de vuelos a 6 meses, a 7 meses, por decirlo así. Entonces te conviertes en una especie de charter regular.
Así nos pasó, Viva Aerobuses son charters también, ¿no? pero entran en el concepto de charter regular. O sea, digamos que mutaron, ¿Es correcto? Ese es el pero término. es lo que decía, se venden como de primera, pero son Como realmente regulares. charteros. Como regulares, vaya. Como regulares. Pero son charteros. Sí. No tienen primera clase. Bueno, ahí tenemos otro concepto dentro de la aviación. La primera clase se empieza a convertir en una especie de competencia interna en el factor económico, la rentabilidad de la aeronave. Entonces, los asientos de primera clase, las líneas aéreas regulares, sobre todo las transcontinentales, te los venden a precio de oro. Sí, claro. Por obvias razones. Sin embargo, el vuelo charter y en el vuelo intercontinental, la primera clase llega a ser un poco relativa en virtud de que los tiempos de vuelo se hacen cada vez más cortos. Hoy, por ejemplo, hablas de un vuelo a Miami y me estás hablando de 1 hora 15. Bueno, en tiempo real 1 hora. Si vas a Houston, 1 hora y media. Si vas muy, muy lejos, así como para Nueva York, son 4 horas 15. 4 horas, sí. Entonces ya el concepto de la primera clase a veces no es tan rentable porque la gente no prefiere no pagar el precio excesivo por un estándar de servicio por 4 horas. Entonces es una... Bueno, que sí los vale, ¿no? Sí vale la pena ir 4 horas en primera clase. Volvamos a lo mismo, es mucho ya el Ahora, hay concepto otro de concepto romántica. que pusieron de moda precisamente esas charteras que entraron como regulares y que le están dando en la torre, por decirlo coloquialmente, al cliente. Sobre todo aquellos que no se han percatado, todavía hay muchos, yo estoy seguro. El concepto de servicios adicionales. Antes te vendían el vuelo con todos los servicios adicionales, o sea, es decir, no había servicios adicionales, ya venían implícitos Claro. y tenían un costo que aparentemente era más alto que el de ahora sin servicios adicionales. Pero realmente te sale más caro que te dividan los servicios. ¿A qué le llamamos servicios adicionales? Que en un servicio regular nada más te dejan subir una maleta de 25 kilos ¿Tienes razón? y ya, para de contar. Si quieres más de 25 kilos o una maleta adicional, te cobran aparte. Te cobran un seguro por estar protegido durante el vuelo, desde que subes hasta que bajas, ¿no? Te cobran también por seleccionar asientos, cuando es su obligación. No deberían de cobrar eso. Te cobran si quieres estar en una fila o en otra fila, porque también dividen ya las filas, ¿no? Y en fin, o sea, son varios servicios adicionales que realmente no deberían de estar desglosados de esa manera, sale mucho más caro. Mira, en lo personal, no solamente coincido contigo, yo soy un acérrimo opositor de ese tipo de conceptos en diferentes foros, administrativa y operativamente, no han aguantado una prueba de agua regia hablando de números. Bueno, te cobran, por ejemplo, algunos como Magni Charter, si tú no llevas impreso tu itinerario de vuelo, te lo cobran. Te dicen, pues vea ya, pero te lo van a cobrar, o tienes que ver la manera de cómo imprimirlo. Te cobran porque pases primero a documentar, y también te cobran porque abordes primero el avión. Cobran todo. Es que esa es parte de la mutación que ha tenido la industria como tal. Pero si lo analizas fríamente, la infraestructura ha ido paralelo en esa mutación. Hoy la mayoría de los aeropuertos, desafortunadamente o afortunadamente, en Cancún tenemos uno de los aeropuertos más modernos del mundo. ¿Cómo no? Sin duda. Pero si alguien se pusiese a analizar el costo-beneficio y el estándar, dirías, ups, tenemos problemáticas. Los pasajeros de ida son los que en principio, o sea, los de salida, son los que en principio generan el factor económico en el aeropuerto, desde el TUA, más el consumo,
las rentas. Tú intenta comprar una botella de agua en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Carísimo. ¿Por qué? Porque las rentas son muy altas, lo que tú quieras y mandes, no es mi papel criticarlo. Porque eso ha pasado en el mundo, no creas que es nada más nosotros. La infraestructura ha cambiado. Las líneas aéreas de bajo costo iniciaron con ese perfil de bajo costo diciendo, bueno, te voy a cobrar menos que las tarifas regulares de las líneas aéreas regulares, a cambio de que nada más lleves 25 kilos, nada más. Y luego se hizo tan estandarizado que hoy es una normatividad. Sí. Y de hecho hoy las aeronaves son comercializadas hasta en los puntos más simpáticos que te puedas imaginar. Hoy entras a un baño y te encuentras un letrerito que dice, desayune usted en tal lado, o bajas tu mesita y tienes, compre una casita en Puerto Morelos. Y todo es publicidad. Los aparatos de ahora, pues los sistemas de diversión de los aparatos, pues básicamente te chutas 25 comerciales durante tus 2 horas de vuelo o 3 horas de vuelo. O sea, ha sido una comercialización desmedida, pero las infraestructuras también. Tú llegas al aeropuerto, nuestro aeropuerto en Cancún, y lo primero que ves en la torre de control, ¿qué es? Pues... Corona. Ah, bueno, te referías a la publicidad. Yo estaba pensando en la antena o algo así. Cuando llegas, sí, está vendido ya todo. O sea, es una respuesta a una estructura económica, inclusive globalizada. No, y bueno, ¿qué es lo primero que ves cuando entras, que bajas del avión y entras a la sala para ir a recoger tu equipaje? El hombre araña de Cocobongo. Y te encuentras con que le pegó un taxi, pero lo invito a desayunar mañana y gratis. Y los timeshare. O sea, y para donde voltees. De hecho, la estructura ha cambiado. Tú hoy, por ejemplo, llegas en la Terminal 2. Llegas, recoges tu equipaje y si logras librar a todos ellos, sales y de repente a fuerza tienes que salir al área de taxis o de transporte. Sí. O sea, ya no importa si tienes a tu primo, a tu hermano o tu familiar esperándote del otro lado. O sea, la prioridad es conducirte hacia todo lo que... Porque si sigues derecho te vas a meter a la sala donde documentas y todo eso, ¿no? Y el usuario es el que está en segundo nivel. O sea, ¿quién de nosotros no ha tenido o no ha ido al aeropuerto a recibir a un amigo? Bueno, por lo menos en la sala 2 tienes la opción de seguirte derecho. Porque en la sala 3, de plano, sales únicamente a donde están los taxis, donde no puede entrar ningún coche particular. ¿No? Entonces, de pronto, si alguien te está esperando afuera, pues tienes que estar buscando cómo salir. O sea, es muy interesante, pero digo, es una mutación y es una respuesta de infraestructuras a... Yo no he estado muy de acuerdo con ello, porque las primicias cambiaron. Para nosotros, los aeropuertos, y era la norma, era que para los pasajeros de salida debería ser una estructura simple, confortable y segura. El pasajero debería sentirse cómodo, seguro y encontrar solución a sus problemáticas de la manera muy simple. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos un fenómeno. En ocasiones un pasajero que sube a la sala de abordar y te dice, disculpe, la sala 8, y tú le dices, entre las 7 y la 9. Y te dice, gracias. Y se sigue. Ah, gracias. O sea, y lo pensamos como algo, pero es un fenómeno natural. Sí, así es. Es un fenómeno natural. Entonces, esa primicia existía, una de las normas que tenía ASA en la división comercial era una regulación de precios. Una regulación de precios donde inclusive instancias como la incipiente Profeco participaba abiertamente. Y al revés, los pasajeros de llegada tienen una premisa. En NASA decíamos de una manera prosaica, cuando tú ves a un pasajero que se baja de un avión
ya sea que camine hacia el pasillo telescópico o baje la escalerilla, lo único que tiene en mente son dos cosas: un baño y cómo salgo de aquí ya. Entonces, generábamos comités de facilitación aeroportuaria, etcétera, 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 que tuvieran esos satisfactores precisamente. Posteriormente, Cancún fue líder a nivel latinoamericano porque tuvimos la primera terminal charter de América Latina. Encontramos una coyuntura en el concepto de vuelos de fletamento. Entonces ampliamos la aviación general y construimos la primera terminal charter. Pero abrogamos las limitaciones de la normatividad de la aeronáutica europea. Y pues como Cancún, y en el primer año trajimos 32 aerolíneas que nunca habían cruzado el Atlántico. Y fue impresionante el despegue de todo ello. Y empezamos a ver otros fenómenos, como que los europeos buscaban más la privacidad, el salvajismo de playas vírgenes, etcétera, y vivimos un fenómeno turístico impresionante. Tenías una cabaña de carricitos en la arena en Tulum que te salía más caro que una suite en Cancún. Sí, cómo no. Entonces, esos fueron los fenómenos con los que hemos tenido como Estado que ir readaptando, reacondicionando y reestructurando. Y hasta la fecha creo que existe eso. Es un fenómeno Así muy es. interesante. Y vemos, por ejemplo, el meteórico desarrollo de Playa, segundo después del meteórico desarrollo de Cancún. Sí, claro. Y ya estamos pensando en ver qué sigue, ya estamos pensando en Tulum y Acumal y no sé. Pues bueno, me gustaría seguir platicando, se nos acaba el tiempo. Privilegio. De verdad que es un gusto poder platicar contigo, Eduardo. Salúdame por favor a mi amiga Patricia Flores. Será un privilegio. Tú sabes, Y es los un que gusto. se te quieren en esa familia. Como no, igualmente. Y gracias por haber estado en Contrapunto. Un privilegio. Y por supuesto, gracias a usted también. Recuerde que estamos de lunes a viernes en Contrapunto. Hasta pronto. Corte.